Seguimos en la mañana de día miércoles, 9:30 de esta jornada de mitad de semana aquí en Estación Central por MP4. Y por supuesto que ha sido un año convulsionado el 2020 a propósito de la situación, entre otros puntos, entre otros frentes de batalla, de la educación. Este 2021 había arrancado polémica mediante con el regreso de clases presenciales, una situación que se está cumpliendo de modo, digamos, poco homogéneo, de acuerdo a las condiciones de cada escuela, de cada municipio y demás. Lamentablemente, en este corto periodo que llevamos del año lectivo 2021, desde sectores que tienen que ver con la oposición al oficialismo en SUTEBA, se han revelado dos casos, dos muertes de docentes de la zona oeste, razón por la cual desde este espacio se insta a la provincia de Buenos Aires, entre otros distritos, a suspender la presencialidad. En el caso, uno de los casos corresponde al de Carmen Velardes Blanco, era profesora de inglés en Morón. También se ha conocido otro episodio que en este caso tiene que ver con Mónica Argüello, docente que de acuerdo a la información proporcionada trabajaba en los distritos de Hurlingham y Moreno. Justamente desde la oposición, desde el sector combativo del gremio docente, vamos a hablar justamente con una de sus integrantes, con Jorgelina Esteche. Jorgelina, buen día. Ubaldo y Darío te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, contanos, ¿qué tienen de común los casos del fallecimiento, por un lado, de Carmen Velardes Blanco y por el otro, el de Mónica Argüello? Bueno, yo creo que lo que tienen en común es un contexto de permanente exposición de todos los trabajadores, ¿no? Me parece que no es una problemática que justamente solo nos atraviesa a los docentes, porque a nosotros justamente muchas veces se habla de burbujas en las escuelas, pero después en día a día no es una burbuja. Nosotros vimos esa imagen, me parece que es bastante patente, que es la de tanto la del tren Roca como la del tren Sarmiento, que estuvieron recorriendo todas las redes sociales la semana pasada como esta semana, que demuestra, por ejemplo, cómo se viaja en el transporte público. También es sabido a través de, por lo menos nosotros a través de nuestro diario, La Izquierda Diario, es impresionante la cantidad de denuncias que llegan alrededor de la falta ya de controles en las empresas o servicios, donde directamente ya las patronales no están justamente cumpliendo con los reglamentos de seguridad y higiene para el control del contagio. Entonces, de conjunto es un contexto que incluso, ¿no? Cuando un trabajador está o en su casa o es un paciente de riesgo o todo lo que sea, no puede existir una burbuja. O sea, porque lamentablemente hay un trabajador que tiene familia y su familia es también la que sale a trabajar, es la que viaja en ese transporte público, o es como decíamos nosotros en la escuela, o sea, somos los que también tenemos que viajar en ese transporte para ir hasta la escuela, lo mismo nuestros alumnos. Entonces, el problema más profundo acá, creo que nos atraviesa a todos, es que no hay medidas, ni a nivel nacional, ni provincial, y en el caso municipal, donde incluso hay distritos, como se viene denunciando, que ya estaban en fase 4, que es una de las fases de mayor índice de contagio, no hay medidas a la altura de la pandemia en el medio de una segunda ola. Yo creo que la cara más visible de eso, nosotros en Morón, la tenemos con el conflicto de los trabajadores de la Clínica Constituyentes. O sea, ¿cómo podés explicar que en el medio de una segunda ola, en un centro de atención de COVID, con la importancia que tiene, los trabajadores están reclamando que no les pagan, que les pagan en 4 cuotas, que todavía ni los propios trabajadores del sanatorio están todos vacunados, que no tienen aportes jubilatorios? Bueno, así como en la Clínica Constituyente sabemos directamente de clínicas que están cerrando, como en el caso de Hurlingham,
o como el caso me parece más patente, que quizás ahora salió en varios medios, que es la clínica San Andrés, que los trabajadores la pusieron directamente, la ocuparon y la están tratando de pelear y recuperar para pelear sus puestos de trabajo. Y después hospitales públicos, hospitales como el Lacarde, como, bueno, hoy hay una jornada muy importante en La Matanza de todos los trabajadores municipales de la salud, también por salario. Entonces, después tenemos que escuchar una campaña nefasta, obviamente, donde parece que la responsabilidad son individuales, donde el problema es que si nos contagiamos, no son en los lugares de trabajo, no son en el transporte, sino por responsabilidades individuales, como si fuera que en general la gente no nos estuviéramos cuidando y estuviéramos de fiesta en fiesta. O sea, Ahora, es una locura. Jorgelina, te pregunto, circunscribiéndome al tema docente, si ustedes asocian estas dos muertes que, a propósito, bueno, a vos estamos viendo la foto de Carmen, te toca de cerca también, nos preocupa a todos, pero bueno, a vos te toca más de cerca, obviamente, porque fuiste compañera de ella. ¿Asocian estas muertes con el tema de la presencialidad en las clases? Porque la conducción de SUTEBA, bueno, cambió de discurso, el gobierno también acompañó ese cambio de discursos, pero no sé si realmente tienen que ver con la presencialidad de las clases, ¿no? Porque también lo podríamos asociar, qué sé yo, en cuanto a cajeras de supermercado, que tienen mucho contacto con la gente y están yendo a trabajar. Digo, para pedir que se vuelva a las clases virtuales como están pidiendo ustedes, ¿hay algún dato que compruebe que son casos que tienen que ver con el dictado de clase que vos, o bueno, hoy no, pero que también estás realizando como docente también, que sos aquí en Morón? Mira, en el caso de Carmen se sabía que ella estaba trabajando desde la virtualidad. No se sabe de alguna forma, o sea, cómo ella se contagió. Ahora, anoche nosotros también nos enteramos del otro fallecimiento, que es el de Mónica Arguello, que Mónica sí estaba trabajando. Mónica trabajaba en Hurlingham y en Moreno. Incluso ella, su segundo cargo lo cumplía en Moreno, o sea que viajaba desde Hurlingham hasta Moreno para trabajar. Y la verdad es que lamentablemente los trabajadores tampoco tenemos la capacidad de decir en dónde te contagiaste, justamente por todo lo anterior que menciono. O sea, si vos ponete a pensar, ni siquiera hay nosotros por lo menos, o sea, una de las cosas que venimos planteando, ¿no? Si vos por lo menos tuvieras una política, eso pero desde la izquierda lo venimos planteando del primer día, y nos decían que éramos unos locos, que era imposible, que no se puede, siempre que no se puede. No sé si no se puede, o en realidad no se quiere destinar todo el dinero que se necesita a eso. Si vos tuvieras testeos y rastreos, es otra cosa. Porque vos podés planificar medidas que apuntan directamente a donde vos detectás, por ejemplo, los índices más altos de contagio. ¿En las escuelas no hay testeos? ¿En las que vos trabajás por lo menos? No. En las escuelas lo único que hacen es tomarnos la temperatura. Cuando uno obviamente sabe que muchas veces puede ser tener el virus y no tener síntomas, por ejemplo. ¿Cuántos casos hay de eso? Entre otras problemáticas. Ahora, Jorgelina, ¿no? Uno de los elementos que se ha barajado, al menos como para tener un control o trabajar de modo preventivo, naturalmente tiene que ver con la vacuna. Ustedes como representantes de los trabajadores, como trabajadores, al fin de cuentas, ¿han tenido algún tipo de control respecto a de qué manera está llegando la vacunación a los trabajadores esenciales de la educación? Mira, la información que manejamos nosotros es la información que se maneja públicamente. O sea, yo me quedo con hace 2 semanas atrás cuando se planteaba que se habían vacunado a 1 millón de personas. Sí. O sea, imagínate, Claro. O sea, es una desproporción ya de por sí entre la cantidad. Y aparte hay una cuestión que es sabida. Está bien que vos tenés que empezar con la vacunación, con los pacientes de riesgo, con los trabajadores de la primera línea, que es lo que estamos denunciando, porque no está el conjunto de los trabajadores, obviamente, ni siquiera vacunados con la primera dosis. Pero después es sabido a nivel mundial que vos necesitas una vacunación completa a la población. O sea, porque si no, no hay forma de evitar que se mantenga la propagación del virus
incluso con el agravante que todo el mundo sabe, que ya llegaron nuevas cepas también al país. Y eso implica también estudiar e investigar si no tiene que si esas nuevas cepas funciona o no funciona la vacunación con esa nueva mutación del virus. Ujú. Ahora, entonces, acá hay una cuestión para mí importantísima, porque parece que, o sea, yo insisto, parece como la Edad Media, donde te envían al confinamiento como una de las políticas centrales para evitar la propagación y el fallecimiento de personas, con la gravedad de que el día de ayer nos enteramos que fue el día de mayor contagios en el país desde que empezó la pandemia. Ujú. Entonces, no va más. O sea, nosotros por lo menos lo que venimos planteando es que existe una salida que para una vacunación, para todos la población, obviamente esto no es un problema que es solo en Argentina, es un problema que sucede en el mundo. Sí. Hay algo que se llama el monopolio de la producción de las vacunas, donde se pelean entre los principales países y empresarios del mundo, los principales laboratorios, para ver quién se queda con las ganancias enormes en las que se transformó hoy la vacunación, de la cual depende la vida de millones de personas. Entonces, si hay algo por lo cual hay que pelear, que incluso no solo lo planteamos nosotros de la izquierda, también hay organizaciones de la salud que lo están planteando, Ujú. como por ejemplo Médicos Sin Fronteras, que es la liberación de las patentes. Se necesita liberar las patentes para que se pueda producir las vacunas en todo lugar donde se pueda producir. Nosotros venimos de plantear la necesidad de la declaración de declarar de utilidad pública la producción de laboratorios, como el caso del laboratorio de Garín, donde es sabido que salieron millones de vacunas, o sea, millones de la base de la vacuna para México, y esas vacunas no son parte para nuestro territorio, para nuestro país. Ujú. Imagínate si ese laboratorio se pudiera producir acá y toda esa producción destinarla para la población argentina. Eso, testeos, rastreos para planificar científicamente y racionalmente a dónde tenés que direccionar más el control, la vacunación, o sea, no sé, y después me parece que hay una discusión importantísima que es la necesidad y la unificación del sistema de salud. O sea, nosotros venimos planteando la centralización, en su momento, ¿se acuerdan cuando Ginés García lo tiró al pasar y después, bueno, le salieron todas a la yugular y el gobierno retrocedió absolutamente en chaqueta, como siempre retrocede ante los grandes empresarios? Porque cada vez que de alguna forma dice algo que va a hacer que a los empresarios no les gusta en nuestro país, el gobierno automáticamente aplica la línea de los empresarios. Incluso la discusión de mostrar normalidad en nuestro país, y que eso implica mostrar escuelas abiertas, es también una política de los empresarios. Bueno, la cuestión de la unificación del sistema de salud es clave, o sea, centralizado, bajo órbita estatal, todo lo público y lo privado. Los trabajadores del POSADE lo venían también otra vez planteando, o sea que incluso con el propio control y seguimiento de los trabajadores, que son los que tienen absolutamente claridad de todo, ellos lo venían planteando la otra vez porque justamente vos tenés, o sea, la irracionalidad o los parches no funcionan en el sistema de salud. E incluso hay una discusión de presupuesto. Me parece que son, o sea, no sé si todo el mundo que está escuchando este programa sabe, pero el año pasado hubo un recorte de la salud. Ujú. Y bueno, ahora después hay plata para otro montón de cosas, ¿sí? Incluso en este país se dieron ATP a los empresarios como Techín. En este país se reconoce una deuda fraudulenta, que es una deuda que incluso el gobierno se jacta de plantear que Macri nos hundió, pero después hay un reconocimiento absoluto, ¿no?, a la deuda, y son millones y millones que se van a ir de nuestro país, y que esa plata tendría que ser la jerarquía, Ujú. la vida de las personas. Bien. O sea, son decisiones que me parece que son urgentes, porque a todo ese discurso que siempre dicen, bueno, pero ustedes sus planteos son utópicos, no son utópicos, no, son decisiones y opciones y jerarquías de a dónde hoy en día, en el marco de una situación extrema como la de la pandemia, con picos, con fallecimientos, etcétera, en dónde están puestas las prioridades. Bien. Jorgelina,
te agradecemos tu tiempo en la mañana de hoy. Que tengas un buen por día. favor, a mí solo me gustaría agregar una cosita ¿Cómo nada no? más, justamente por nuestro frente docente, es que nosotros por lo menos desde la agrupación Marrón Docente y desde la oposición docente venimos planteando que SUTEBA tiene que convocar ya a asambleas y un plan de lucha. Incluso en Morón tendría que haber convocado a un paro por el fallecimiento de la compañera Carmen y a medidas de fuerza. O sea, el sindicato hasta el momento solo termina respondiendo, parecen un ministerio sin cartera. O sea, en vez de responder a las verdaderas demandas de los trabajadores. Entonces, es importante avanzar en la organización en cada escuela, poniendo en pie comisiones de seguridad y higiene, organizándonos con las familias, entre todos los trabajadores, con los estudiantes, para justamente ser nosotros quienes garanticemos las condiciones de según qué escuela, qué situación y demás, y desde ya con esa fuerza pelear porque el sindicato verdaderamente responda a nuestras demandas. Gracias, Jorgelina, que tengas buen día. No, gracias a ustedes, gracias Hasta a luego. ustedes. Hablábamos con Jorgelina Esteche, docente del sector combativo de izquierda, opositor a la conducción del gremio que encabeza Roberto Baradel. Recordemos, a ver, hay que pasar varios tamices respecto a esta información, ¿no? Porque por un lado lo que nos impacta...